Cristo el Señor Jesús te invita a gozar de plena gracia y luz, de todo bien. Hoy vamos a conversar acerca de la necesidad de Dios. La palabra necesidad se puede usar para denotar precariedad, escasez, falta o carencia de tener algo. Nosotros estamos usando el vocablo necesidad para expresar lo que es imprescindible, lo que es necesario, lo que hace falta, lo que tiene que tenerse. De modo que cuando hablamos de la necesidad de Dios, nos estamos refiriendo al hecho incontrovertible de que Dios es indispensable, que Dios es una realidad insoslayable. La necesidad de Dios se deduce de la pequeñez del hombre, de la incertidumbre en la cual vive el hombre y de la inferencia que debe haber una razón para la existencia de todo lo existente, incluyendo al hombre. Esto significa que es evidente la necesidad de una causa suprema que tiene en su esencia la razón de tu existencia, lo cual nos lleva al problema fundamental de la filosofía que estamos mencionando tan solo de paso. En esta reflexión tocaremos brevemente los siguientes tópicos. A. Dios es una necesidad. B. La comunicación de Dios. C. Cristo es la máxima comunicación de Dios al hombre. Y D. Finalmente, nuestra necesidad de Dios. Al hablar de que Dios es una necesidad, tenemos que hablar, por supuesto, de la existencia del universo. El salmista David dijo en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. De hecho, los primeros versículos de la Biblia comienzan describiendo la creación del Dios del universo. Y cuando habla del universo, no me refiero únicamente a las cosas corpóreas, sino también a las cosas ideales, tales como el pensamiento y el espíritu. En otro lugar de las Escrituras se menciona que todo lo existente ha sido hecho por la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando era niño y cursaba el 7º grado, leí en el libro de texto de geografía la frase del científico y filósofo francés Blaise Pascal: el silencio de los espacios infinitos me aterra. Sin embargo, ahora sé que no hay por qué temer, ya que Dios está detrás de su creación y la cuida. La existencia del hombre. El hombre es lo más hermoso de la creación. Es sorprendente notar
¿Cómo en un ser tan diminuto puede existir tanta perfección, tanto conocimiento? La actual ciencia humana no puede replicar ni siquiera remotamente tanta exactitud y perfección. Comparativamente, la Tierra, nuestro planeta, es tan solo un grano de arena en la vastedad del universo, y el hombre tan solo un átomo. La Biblia declara que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no puede explicar lógicamente su existencia sin la existencia de Dios. El hombre no es un ser solitario. El hombre no está solo. Dios le proveyó el universo, la naturaleza, vegetación, peces, animales, aves. Pero lo principal era que tenía el mismo Dios. El propósito fundamental del hombre es adorar a Dios. Y al adorarlo, el hombre comparte con Él como su amigo. Dios se comunica con el hombre. Dios se preocupa por su creación. Dios es inmanente. La inmanencia de Dios hace que se comunique con el hombre. Este es un aspecto del amor de Dios. El creador del universo se ha comunicado con el hombre de muchas maneras, siempre procurando revelarle lo importante que es para él. El hombre es la obra maestra de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Al hablar de la comunicación de Dios, la comunicación que Dios tiene con el hombre, es bueno que entendamos que Dios es perfecto. Y aunque no podemos conocer a Dios totalmente, sí podemos tener una idea de su perfección a través de sus atributos. Los atributos de Dios nos brindan una mínima percepción de su naturaleza. Algunos de los atributos de Dios son únicos a Él, tales como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Otros atributos, como el amor y la santidad, Dios lo imprimió al hombre como parte de su imagen. La inmanencia de Dios es un atributo que lo liga a su creación. Esto es, Dios se preocupa por lo que Él creó, incluyendo al hombre. El amor y la justicia de Dios son evidentes en la creación y son partes esenciales del plan de salvación. Dios creó al hombre para comunicarse con Él. La intención de Dios al crear al hombre era comunicarse con Él, tener una relación amistosa, feliz, agradable y de mutua complacencia. Era una comunicación de doble vía, sincera, cordial, de libertad. Dios amaba y todavía ama al hombre
La Biblia dice que Dios es amor. Sin embargo, el hombre rompió la comunicación con su Creador al no seguir los preceptos que se le suministraron. No agradeció el bien que se le había dado y siguió la dirección equivocada del enemigo de la justicia, pensando que Dios era una persona egoísta, que no quería compartir su bienestar, que tenía motivos ulteriores. Después de este rompimiento, la justicia de Dios demandaba que el hombre fuera castigado. Sin embargo, el amor de Dios buscó la forma de brindar al hombre una segunda oportunidad. Y por eso, en Génesis 3:15, leemos el primer indicio del plan salvador, restaurador de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo es la máxima comunicación de Dios al hombre. Cristo se muestra en la naturaleza. En Juan capítulo 1, del 1 al 3, se lee: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17 leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el mensaje central de la Biblia. Este sagrado libro muestra el camino de salvación, y ese camino es Cristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y en Marcos 1:1 leemos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Los títulos de Cristo nos proporcionan una imagen de quién es Él y de su propósito al venir a habitar en el mundo de los hombres como hombre. Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Salvador. El sacrificio de Cristo fue el medio que el Altísimo usó para redimir al género humano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Y aquí uno de los versículos más bellos y conocidos de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El último tópico a considerar en esta conversación es nuestra necesidad de Dios. Diremos que no tenemos palabras suficientes para enfatizar la verdad incontrovertible de que Dios es lo único importante, es la verdad absoluta, es indispensable. Su grande amor nos ha traído la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Es bueno que se comprenda que no le hacemos un favor a Dios cuando nos convertimos. Dios no necesita favores. Dios es perfecto. No tiene carencia de nada. Él siempre ha existido desde la Trinidad. Nosotros somos los favorecidos. Nosotros somos que necesitamos a Dios. Somos un efecto del amor del Creador. Somos salvos y felices por lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra salvación es completa. Solo tenemos que creer. Nuestras vidas deben ser el reflejo del sacrificio de Cristo. En lugar de las oraciones y los ayunos, en lugar de mencionar tanto nuestros ayunos y oraciones, debemos exaltar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Orar y ayunar son facetas de otras vidas cristianas que nos ayudan a nosotros mismos para mantener nuestra comunicación con Dios. Pero todo esto es posible porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Necesitamos a Cristo. Sin Él nuestra comunicación con Dios es imposible. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo es la respuesta de un Dios de amor a nuestra rebeldía. En conclusión, hemos considerado que Dios es una necesidad. V, la comunicación de Dios. C, Cristo es la máxima comunicación de Dios. Y finalmente, nuestra necesidad de Dios. Por tanto, podemos concluir diciendo que Dios es una necesidad. Nosotros lo necesitamos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros no podemos existir sin Él. Sin embargo, Dios se interesa por nosotros. Dios nos ama. La Biblia dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 al 8. Sin lugar a dudas, necesitamos a Dios.